Hola a todos. En este nuevo video vamos a ver un poco de qué se tratan las integrales impropias, cuáles son sus definiciones, qué tipos de integrales impropias existen, las especies de ellas y algunos ejemplos para comprender bien de qué se tratan. Antes de comenzar a definir lo que son las integrales impropias, vamos a recordar lo siguiente. Si estamos en un intervalo cerrado A, B, es importante ese tema. Estamos en un intervalo cerrado A, B. Si tenemos una función f en ese intervalo que es continua, entonces la función va a ser integrable. Además tenemos que recordar que si nuestra función f es integrable, entonces esta función f va a ser acotada. Entonces, por transitividad, por lo tanto, vamos a tener que la función f, si es continua, entonces la función f va a ser acotada. De esto tenemos válida también la contrarrecíproca de esa última implicancia, que si f no es acotada, entonces la función f no va a ser continua. Bien, preliminarmente, nuestra primera definición. Las denominadas integrales impropias son una clase especial de integrales definidas, o integrales de Riemann, en las que el intervalo de integración o la función en el integrando o ambos presentan ciertas particularidades. ¿Cuáles son esas particularidades? Bueno, para comenzar vamos a extender la definición para las integrales definidas añadiendo las integrales llamadas impropias, las que se nos dan de dos tipos. Tenemos las de primera especie y la segunda especie. La de primera especie van a ser si es que el intervalo AB cerrado en ambos extremos no es finito y la función es acotada. Y las de segunda especie van a ser si el intervalo cerrado AB es finito y la función no es acotada. Vamos a ver aquí algunos gráficos de lo que son las integrales impropias de primera especie. En el primer gráfico de acá tenemos una integral en donde el intervalo en donde el límite inferior es acotado y el superior no. Y aquí tenemos nuestra curva. En esta segunda integral tenemos nuestro límite inferior tendiendo a infinito y el límite superior a, acotado. Y acá tenemos nuestro gráfico, lo que ocurre. Y acá tenemos una integral en donde los dos extremos del intervalo no son finitos, el superior es infinito, el inferior menos infinito. Y esto sería un ejemplo de cómo sería una gráfica con estas condiciones. Acá tenemos las integrales impropias de las de segunda especie. Esto es en donde tenemos los dos extremos de los intervalos finitos, pero la función no es acotada. Tenemos una discontinuidad de la función dentro del intervalo. Tenemos la integral de a b de f de x, donde el límite de x tendiendo a por la derecha de nuestra función f de x es más o menos infinito. Y acá tenemos una gráfica como ejemplo de lo que sería esta integral. Lo mismo en la siguiente. También tenemos una integral de a b de f de x, pero en este caso el límite cuando x tiende a b por la izquierda de f de x va a ser más o menos infinito. Y al final tenemos la integral de a a b de f de x, en donde f es discontinua en c, que pertenece al intervalo AB, y continua en cualquier otro x que no sea c, o x distinto de c, en el intervalo AB. Y acá tenemos un ejemplo. En estos tres casos, nuestra integral va a estar dentro de un intervalo AB cerrado, pero tenemos discontinuidades en la curva, dentro del intervalo.
En otras palabras, las integrales en las que uno o ambos límites de integración son finitos, o donde la función f tiene discontinuidades infinitas en el intervalo AB cerrado, son llamadas integrales impropias. Entonces aquí nosotros tenemos nuestra integral de AB de f de x dx, en donde a puede ser menos infinito, o b puede ser infinito, o las dos cosas, a sea menos infinito y b menos infinito. O sea, perdón, y b infinito. Primera definición. Si f es continua para todo x mayor o igual que a, entonces nuestra integral de a hasta infinito de f de x dx va a ser igual al límite cuando b tiende a infinito de nuestra integral definida de a b de f de x dx, solo si el límite existe. Ahora, si tenemos la misma función f continua para todo x menor o igual que b, entonces la integral de menos infinito a b de f de x dx va a ser igual al límite cuando a tiende a infinito de la integral definida de a b de f de x dx. También esto solo si el límite existe. Ahora, como definición 2, si f es continua para todo x perteneciente a los reales y para todo c perteneciente a los reales, entonces la integral de menos infinito más infinito de f de x dx es igual al límite cuando a tiende a menos infinito de la integral de a c de f de x dx más el límite de b tendiendo a más infinito de la integral de c a b de f de x dx. Esto también si estos límites que mencionamos recién existen. Eso es importante. Ahora, tercera definición. Si f es continua para todo x perteneciente al intervalo AB abierto en A y cerrado en B, y el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x igual a infinito, entonces la integral definida de a hasta b de f de x dx va a ser igual al límite de un t tendiendo a por la derecha de la integral definida de t hasta b de f de x dx, también solo si el límite existe. Y si f es continua para todo x perteneciente al intervalo AB cerrado en A abierto en B, y el límite cuando x tiende a b por la izquierda de f de x igual a infinito, entonces la integral definida de a hasta b de f de x dx va a ser igual al límite cuando t tiende a b por la izquierda de la integral definida de a hasta t de f de x dx, también solo si el límite existe. Y bueno, la definición 4. Si f es continua en todo número de nuestro intervalo AB cerrado en ambos lados, excepto en C, y C está entre A y B, y si además el límite cuando x tiende a C de f de x igual a infinito, entonces la integral definida de a hasta b de f de x dx va a ser igual a esa suma de límites que se ven en la imagen. Solo también si los límites del miembro derecho existen. Como nota, cuando los límites en las definiciones anteriores, las que dimos recién, existen o nos dan valores reales, se dice que la integral impropia es convergente. Ahora, en caso contrario, si los límites no existen, se dice que la integral es divergente.